Muy buenos días, hermanitos. Aquí estamos de nuevo para continuar con nuestro estudio acerca de la Virgen María, ¿cierto? Antes yo quiero hacer una pequeña aclaración. Es que una persona, muchas gracias por escuchar los audios, hermanita. O sea, ella tiene la inquietud de que cuando yo digo hermanita o hermanito, ¿a qué me refiero directamente? Es porque en cierta ocasión yo comenté de que unas hermanitas, unas hermanitas me comentaron de que José y María pues podían haber tenido relaciones sexuales, igual eran marido y mujer. Entonces ella me pregunta si cuando yo dije que unas hermanitas me refiero a monjitas. No, hermanita, vea, lo que pasa es que yo, para mí, mis hermanos y mis hermanas son todo aquel que cree en Jesucristo. Llámese católico o llámese hermanito separado. ¿Por qué? Porque los hermanitos separados, antes de serlo, la gran mayoría fueron católicos. Son mis hermanitos. Y aparte de eso, ellos están equivocados. Está muy bien, pero son cristianos. ¿Recuerdan por qué es que Jesucristo funda la iglesia? Porque es que Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿y estos quién dicen que soy? Mire que todos creían en Cristo, pero unos decían que era Elías, otros decían que era Moisés, que era Juan el Bautista, que era uno de los profetas, en fin. Cristianos, pero equivocados. ¿Cierto? Entonces, como la idea de estos estudios es precisamente de que estas personas vuelvan a la iglesia, pero adquiriendo un conocimiento bíblico real, ¿sí? Entonces, por eso es que yo los trato a todos como mis hermanitos y mis hermanitas. No necesariamente son las monjitas, bendito sea Dios que ya se están allá, pues sirviéndole a mi Señor. Pero para aclaración, ¿no? De hecho, los hermanitos separados, la gran mayoría no desprecian a María por odio. La gran mayoría de los hermanitos separados desprecian a la Virgen María por desconocimiento, porque es que creen que con uno o dos textos que les mostraron, o sea, textos sacados de contexto, que con eso ya esa es la verdad. Por eso precisamente son esos tres estudios, para aclararle a esos hermanitos, ¿cierto? Que están equivocaditos, pero que aquí está la puerta abierta para que vuelvan a la verdadera iglesia. Muy bien, ya hemos hablado acerca de la Virgen María, de que no tuvo más hijos, que la Biblia nunca dice de que ella tuvo hijos. Se habla de los hermanos de Jesús, de todo eso ya hablamos. Y ahora yo me quiero centrar hoy brevemente en el hecho de que por qué José no podía tener relaciones sexuales con la Virgen María, ¿cierto? ¿Por qué sabemos de que José no tocó a María? Mire, hay hechos proféticos, simbólicos en la Biblia que nos muestran eso. A ver, vamos a adentrarnos en el tema. Vamos a adentrarnos en el tema. Vamos a leer Mateo capítulo 1 y versículo 18, para que le cojamos el hilito al tema, ¿cierto? Miren lo que dice Mateo 1:18. Pero el nacimiento de Jesús fue así. Durante el tiempo en que su madre estaba comprometida para casarse con José, se halló que estaba encinta por Espíritu Santo antes de casarse. Dense cuenta de esto, María que se va a casar con José, no era la esposa de José, eran desposados, ¿sí o no? Todavía les faltaba era eso, casarse. Pero en ese periodo ella aparece en embarazo, ¿cierto? Y yo quiero hacer un poquitico de énfasis aquí en esto, miren hermanitos, en la antigüedad, ¿se acuerdan que yo les digo que nos volvamos, que nos convertamos en judíos para que entendamos la ley, que estamos metidos en la ley? Así lo vamos a entender más fácil. Para los judíos, cuando una mujer quedaba en embarazo, era porque tenía esposo. Porque si no tenía esposo, esa mujer era apedreada, había cometido adulterio. Entonces imagínense cómo se sintió José. José que ya que no se ha casado con María, que no ha tenido relaciones con ella y ya ella sale en embarazo. ¿Recuerdan lo que dice el versículo 19? Leámoslo ahí mismo, 1:19. Miren lo que dice. José su marido, como era justo, esta palabrita es la que nos va a aclarar todo el tema. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí vemos a nosotros a un José que se quiere ir, pero se quiere ir ¿por qué? Porque si él se va y María queda en embarazo, ¿qué va a decir la gente? Ese tipo es malo, ese tipo salió y se fue y la dejó abandonada. No la apedrean a ella. La culpa toda va a recaer sobre José. Imagínense la santidad de José. Miren, imagínense la santidad de José, que él no quiere hacerle daño a la Virgen María. Pero ya sabemos después de que viene en el sueño el ángel y le dice de que no, que ya le está en embarazo es por Espíritu Santo. Entonces, a ver, aquí es donde viene el detalle. Cuando dice que José era un tipo
justo, en aquel entonces cuando a alguien se le decía justo era ¿por qué? Porque conocía la ley, porque conocía los mandamientos, porque conocía las profecías y lo mejor, las respetaba. Entonces José, que era descendiente de David, conocía la ley, conocía los mandamientos, conocía las profecías y las respetaba. Después de que el ángel le habla, ya José toma conciencia de que él va a estar con María, pero no como marido. Él va a estar es como marido putativo y como padre putativo de Jesucristo. ¿Cierto? Ya él sabe la misión que él tiene. La misión que él tiene es criar el Hijo de Dios. Bien. Ahora bien, vámonos a María. Si María tiene un hijo, automáticamente para la ley mosaica tiene que tener un marido. Tiene que tener un marido. A simple ojo de José, pero nosotros sabemos que no era José. Entonces, ¿quién es el papá de Jesús? Pues Dios. Así que, ¿quién es el marido según la ley de Moisés? ¿Quién es el marido de María? El mismo Dios, el papá de su hijo. Ya hablamos en una ocasión anterior que es que esto es lo que no logran entender los hermanitos separados. ¿Por qué? Porque no conciben a una María diferente a todas las mujeres. Y no conciben ni siquiera a Jesucristo diferente a todos los hombres. ¿Cierto? Ya nosotros sabemos de que María pues, fue predestinada miles de años antes. Y que ya sabemos que José, que entendía las escrituras, sabía cuál era su papel. Ya entendemos que Jesús no era un hombre común y corriente, era un hombre, pero era Dios. Por lo tanto, en la misma manera como entra en el vientre de la mamá, de esa misma manera sale, ¿cierto? Sin que María pierda la virginidad, ¿cierto? Yo le voy a mostrar hechos proféticos, hechos simbólicos en la Biblia, que nos muestran que, si María es la esposa de Dios, ¿ustedes creen que otro hombre la podía tocar? En absoluto, ningún hombre podía tocar a María. Por el mero hecho de que ella tenía un hijo de ese Dios, punto, ningún hombre la podía tocar. Los hechos que nos marcan en la Biblia son bonitos, hay unos que son proféticos. Miren lo que dice, si quieren nos vamos ahí a Éxodo capítulo 3, versículo 5. El contexto, ¿qué nos dice? Aquí es cuando Moisés es llamado al monte Sinaí, recuerdan que él ve la zarza ardiendo y él dice, bueno, esta zarza se quema, pero no se acaba, no se desaparece. Él quiere entrar en la montaña a ver qué es lo que sucede. Pero mire lo que pasa. Cuando él quiere subir a la montaña, Dios le habla y le dice, no te acerques, quita los calzados de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Mire cómo Dios aquí le impide la entrada a Moisés con sandalias. De hecho, él va a entrar, pero es porque Dios mismo se lo va a autorizar. ¿Cierto? Pero mire que no puede entrar con sandalias. ¿Por qué? Porque tierra santa es. ¿Por qué es tierra santa? Porque Dios está ahí presente. Dios es el que está tocando esa montaña. Por lo tanto, Moisés no la puede tocar sino con el consentimiento de Dios y hasta sin sandalias. En Éxodo 19:22 nos lo acaba de reconfirmar. Y mire lo que pasa. Éxodo 19:12, me equivoqué. 19:12. Y dice, y pondrás límites para el pueblo en derredor diciendo, guárdense de subir a la montaña y no toquen el borde de ella. Cualquiera que toque la montaña será muerto positivamente. Miren cómo Dios defiende lo que es de él, el terreno que es de él, el terreno donde él está. El que se atreva a subir a la montaña morirá. ¿Cierto? Así que esa montaña en ese momento es de él y punto, es intocable, ningún hombre la puede tocar. Bien, ¿qué tal si nosotros nos vamos ahora a Primera de los Reyes, capítulo 8? Vamos a leer Primero de los Reyes, primer libro de los Reyes, vamos a leer en el capítulo 8, los versículos 10 y 11. Mire, aquí vamos a hablar del templo. Ustedes recuerdan quiénes eran los que permanecían en el templo, los sacerdotes. Eso era exclusivo para los sacerdotes. Y mire lo que dice. Primera de Reyes 8, 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. ¿Se dan cuenta ustedes? Ni los sacerdotes, cuando Dios está presente en el templo, ese templo es de Él y punto. Eso no lo toca nadie, ni los mismos sacerdotes. Miren que esto es profético, miren que esto es profético. Entonces, aquí ya vamos notando lo que pasó en la montaña y ahora notamos lo que pasa en el templo.
¿Está bien? Ahí nos podemos devolver ahí en la Biblia al segundo libro de Samuel. Si quieren nos devolvemos al segundo libro de Samuel y nos vamos a ir al capítulo 6. Segundo de Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7. Miren lo que dicen los versículos 6 y 7. Esto ya los leímos, ¿se acuerdan cuando están en la procesión y todo aquello que van llevando el arca David? Pues bien, miren lo que pasa. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes habían tropezado. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto, junto al arca de Dios. Dense cuenta, el arca era intocable, por eso era que se llevaba con 2 varales y sobre un carro. El arca no la podía tocar absolutamente nadie. ¿Saben por qué? Recuerdan que el arca tiene 2 querubines y en medio de los 2 querubines se dice que vive Dios, que Dios habita allí, que Él mora allí. Pues dense cuenta, donde está Dios, lo que es de Dios, el arca era de Dios. Y dijo, no la toca ningún hombre y el hombre que la toque morirá. Pues ¿qué fue lo que le pasó a Usa? Se atrevió a tocar el arca y al tocar el arca, ¿qué le pasó? Se murió. ¿Recuerdan que por qué se llama el arca de la alianza? Se llama el arca de la alianza, ¿por qué? Porque allí es donde están, en esa arca, también lo vamos a leer más adelante, pero allí en esa arca, para que lo entendamos ahora, era donde estaba depositado las tablas de los mandamientos. Había algo más, pero eso lo leemos en el próximo estudio. Pero en este momento, las tablas de los mandamientos están ahí. El primer pacto que tenía Dios con Israel estaba en el arca. ¿Saben cuál es el arca del nuevo pacto? Aunque lo vamos a profundizar en el próximo estudio, se los adelanto, es la Virgen María. Entonces, si el arca del primer pacto era intocable, el arca del segundo pacto también es intocable. María es intocable, ningún hombre la puede tocar. ¿Se dan cuenta? Esto, como les digo, es profético, pero esperen si verán que en el próximo estudio, cuando cerremos, va a ser maravilloso, que esto va a quedar más claro. Ahora, quiero que leamos ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 44. Vámonos al capítulo 44 de Ezequiel y vamos a leer los versículos 1 y 2. Escuchen aquí que hay algo. A mí este texto me fascina, a mí este texto me parece muy hermoso. Yo lo leo a cada instante porque es que es tan claro que definitivamente hay que grabárselo. Ezequiel 44, vamos a leer los versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Me hizo aquí Dios, está narrando Ezequiel lo que Dios hace con él, lo que le dice. Dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, mire que está hablando del templo, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. ¿Listo? Una puerta que estaba cerrada. Miren el versículo 2. Y me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella ningún hombre, porque el Señor, tu Dios, el Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Aquí es donde yo les pregunto, hermanitos, aquí es donde yo les pregunto, ¿de quién es el Hijo de María? De Dios. ¿Quién fue el único que tocó a María? Dios. María no la ha tocado nadie. Eso es una puerta por la que entró Dios para engendrar a María, cuando engendra a Jesucristo. Entonces aquí cuando dice, esa puerta tiene que estar cerrada, no puede traspasarla ningún hombre porque por ahí entré yo, dice Dios. El único que entra en María y la embaraza es Dios. Por lo tanto, esa puerta no la utilizó sino Dios y no la puede utilizar absolutamente ningún hombre. Absolutamente ningún hombre. Por eso es que María es intocable. María no puede ser tocada por ningún hombre, porque el esposo, legalmente ante la ley mosaica, el esposo de María es Dios. De hecho, es el papá de su hijo. ¿Estamos claros en eso? Entonces, como Dios es el único que toca a María, pues Él es el dueño de María. Él la escogió con miles de años de antelación, ¿verdad? Aquí vamos viendo claramente cómo la Biblia proféticamente nos va mostrando quién es María. Nos va mostrando que definitivamente María no fue tocada por hombre alguno. De hecho, ni para que pariera el niño. Porque el mismo Jesucristo lo dijo ahí en el Salmo 22,
el versículo 9, cuando habla con el Padre y le dice, tú me sacaste del vientre de mi madre. Mire, es que, o sea, vamos empatando todo, ¿cierto? La profecía, una virgen quedará encinta y dará luz. Una virgen quedará encinta y dará luz. Virgen queda encinta, virgen dará luz. El mismo Dios saca a Jesús del vientre de la madre. El que lo introdujo, Él lo saca. Y con lo que acabamos de ver aquí, estos ejemplos tan hermosos, pues nos damos cuenta que definitivamente lo que es de Dios no lo toca a nadie. Y María es de Dios porque María fue escogida por Dios con muchísimos años atrás, miles de años atrás. ¿Listo? Bueno, mis hermanitos, en el próximo estudio vamos a terminar de hablar de la Virgen María, a tratar de terminar, y vamos a hablar sobre la Asunción de María. Esto sí que es difícil para los hermanitos separados y para los católicos que creemos en la Asunción, pero no la entendemos. ¿Listo? Vamos a hablar de eso para que veamos cómo María es la reina universal de la creación y que está en la Biblia. ¿Listo? Que el Dios del cielo me los bendiga.